Hola, ¿qué tal todos? Soy la doctora Fendi Hendel-Rockwoods de la Fundación Animalistas Sin Fronteras Sección Colombia y de la Fundación La Gatera de Hilda. El día de hoy vamos a hablar sobre el papel que juegan las mascotas en personas con enfermedades graves como el cáncer. Bienvenidos. Pues bien, en enfermedades como el cáncer o enfermedades degenerativas reumáticas como por ejemplo el lupus o los accidentes cerebrovasculares, en estas enfermedades graves, las mascotas juegan un papel muy relevante. ¿Por qué? Porque ayudan a neutralizar los efectos de la depresión, que es uno de los síntomas principales de estas enfermedades. Cuando una persona tiene una enfermedad grave, es perfectamente normal, lógico y entendible que pase por un pequeño proceso de rechazo, de negación. Esa fase de negación, esa fase viene acompañada por depresión. La persona lucha contra su diagnóstico. Cuando esto ocurre, la persona tiende a decir que no está enferma, tiende a negar cualquier tratamiento y por lo tanto está en una fase de rechazo total, que incluye inclusive el tema del entorno social, el tema de la familia, el tema de los amigos. Por eso es muy importante aquí, es clave el tema de las mascotas, la terapia con mascotas para personas que estén atravesando una fase de negación, porque les ayuda a superar mucho más rápido esa fase, a darse cuenta que efectivamente estas personas están enfermas y dejar de luchar contra ese diagnóstico y en lugar de luchar, empezar a seguir el tratamiento adecuado para la enfermedad. Las mascotas nos ayudan a centrarnos en ellas y no centrarnos solamente en nuestra enfermedad, lo cual es muy importante porque ayuda a que nuestro estado de ánimo no decaiga, porque lo peor que le puede pasar a un enfermo con cáncer o un enfermo con enfermedades graves como el lupus o los accidentes cerebrovasculares es que la persona caiga en estados depresivos o caiga en estados de rabia, de ira y de enfado. La siguiente fase en la que las mascotas son importantes para una persona con enfermedades graves es porque le permiten tener un sentimiento permanente de compañía. Cuando una persona tiene dolor crónico, cuando una persona tiene una enfermedad grave, es completamente entendible que caiga en depresión porque se siente incomprendida y se siente sola en esa lucha que está librando contra la enfermedad. Si es una enfermedad crónica, si es una enfermedad degenerativa, aún más, porque el dolor crónico, el dolor que lleva más de 2 meses de evolución de manera permanente o casi permanente, termina por lesionar, por lacerar ese bienestar, ese estado de calidad de vida que uno debería tener. Las mascotas en este caso en cuanto al dolor crónico son fundamentales, son muy positivas, son muy significativas para un tratamiento del dolor crónico, porque las mascotas permiten que uno logre interactuar con ellas y generar un vínculo amoroso y ese vínculo va a generar un orden, una organización a nivel hormonal en todo nuestro organismo y esa reorganización hormonal va a ser como una terapia asistida que nos hacen los animales a nosotros de manera gratuita, de manera incondicional para que nuestro organismo funcione mucho mejor. Esa terapia hormonal que nos hacen los animalitos es especialmente útil para lograr que durmamos mejor, tengamos menos dolor, tengamos mucha mejor autoestima, nos sintamos con más fuerza y resistencia física y podamos tener un sistema inmunológico mucho más fuerte. Por otro lado, tenemos que las mascotas refuerzan el sistema inmunológico. Tener mascotas y tener un vínculo afectivo con nuestras mascotas nos permite tener un grado de autoestima alto, nos permite sentir ternura, nos permite sentir compasión, comprensión, resiliencia, que es la capacidad de superar los problemas graves de la vida y volver a vivir una vida con calidad después de haber sufrido un trauma o un evento traumático en nuestra vida. Eso es la resiliencia y las mascotas son las que más nos permiten ser resilientes. Las mascotas juegan un papel vital en nosotros, en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestra salud, porque gracias a ellas nosotros logramos a nivel mental dejar de concentrarnos en lo que está pasando únicamente en nuestro cuerpo, que es algo terrible. Cuando uno está enfermo tiende a angustiarse muchísimo porque no comprende lo que le está pasando, porque los síntomas muchas veces asustan muchísimo y porque además en la mayoría de ocasiones uno se siente incomprendido por el entorno, porque como el entorno no tiene la enfermedad que tiene uno,
es muy difícil que los demás logren entender cuáles son las necesidades que uno tiene, cuáles son las angustias que uno tiene, cuáles son esas preocupaciones, ese estrés por el cual uno está pasando. Mientras que las mascotas, ellas de manera intuitiva, de manera natural, ya saben lo que está ocurriendo con uno y ellas se acercan a uno de una manera sencilla, de una manera incondicional, de una manera clara, libre de segundas intenciones y se acercan para brindarnos todo su amor, toda su alegría y todo su apoyo incondicional. En cuanto al sistema inmunológico, también cabe destacar que cuando nosotros tenemos una enfermedad como el cáncer, el sistema inmunológico se va a ver debilitado por las terapias como la quimioterapia o la radioterapia, o por los trasplantes de médula o trasplantes de células madre. Estos tratamientos hacen que durante el tiempo en el que se están aplicando el sistema inmunológico esté muy débil y que fácilmente se pueda contagiar de alguna enfermedad infectocontagiosa. Lo que ocurre con las mascotas, contrario a lo que la gente piensa de que son peligrosas para personas que están atravesando por una quimioterapia, una radioterapia o trasplantes, contrario a lo que piensan de que son peligrosas, en realidad refuerzan su sistema inmunológico, mejoran y regulan el nivel de linfocitos y leucocitos en la sangre, mejoran el sistema inmunitario en su totalidad, hace que haya unas sustancias que se estén produciendo de manera permanente que son los neuropéptidos, que son sustancias bioquímicas que nos ayudan a regular las reacciones bioquímicas que tiene nuestro organismo y por lo tanto nuestro organismo va a funcionar de una manera mucho más óptima. Entonces, si tú llegas a tener cáncer y estás pasando por esta etapa tan difícil de tratamiento, no vayas a abandonar a tus mascotas son terapéuticas para ti, tus mascotas hacen que tu sistema inmunológico se vuelva fuerte, que tú te vuelvas fuerte incluso mental y emocionalmente para lo que estás atravesando, no solamente a nivel físico te están apoyando, sino que esa terapia hormonal que ellos hacen, eso que hacen que generas mucha más oxitocina, vasopresina y que te regula los niveles de varios neurotransmisores como por ejemplo la dopamina, vas a empezar a sentir nuevamente placer porque lo que ocurre con terapias tan difíciles, tan traumáticas como la quimioterapia o como los trasplantes es que la persona se siente muy disminuida físicamente, se siente muy decaída, se siente sin fuerzas para luchar. Y cuando tiene una mascota a su lado, esa mascota le inyecta energía, le inyecta vitalidad, le inyecta ganas de curarse, le inyecta ganas de seguir adelante y de vivir, ganas de vivir, que eso es especialmente importante para que una persona con cáncer o con enfermedades graves logre mejorarse. De otro lado también está algo importantísimo que es la depresión. Cuando hay enfermedades graves o enfermedades degenerativas o enfermedades crónicas, la depresión es uno de los principales acompañantes permanentes de esas enfermedades. Porque cuando uno se ve limitado para moverse, cuando uno siente la necesidad de pedir ayuda permanentemente para poder hacer sus funciones de la vida cotidiana, o cuando uno ve que uno ya no es tan productivo como antes porque su enfermedad lo está limitando mucho, lo que ocurre es que la persona cae en depresión porque deja de sentirse igual de útil que en el pasado. Y además esa depresión viene acompañada por ansiedad. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Será que voy a vivir? ¿Será que mi vida me espera tener mucho sufrimiento? ¿Será que este dolor será para siempre? Y todas esas preguntas que uno se termina haciendo terminan por dañar esto, dañar la psiquis y producir una depresión y un estado de ansiedad generalizada. Cuando tenemos un paciente con estos síntomas de depresión y de ansiedad generalizada, una de las mayores recomendaciones que se le hace es que consiga una mascota si no la tiene y que si la tiene, pues que saque el mayor provecho de ella. A nivel positivo, es decir, que haga un vínculo, que establezca un vínculo afectivo con esa mascota de tal manera que esa mascota sea un terapeuta en casa para uno. Cuando un paciente tiene una enfermedad grave como el cáncer o tiene una enfermedad grave reumática como por ejemplo la artritis reumatoidea o el lupus o la fibromialgia, que son enfermedades reumáticas muy complejas, o tiene una enfermedad crónica y que además es degenerativa como por ejemplo el Parkinson o como por ejemplo la osteoporosis, la artrosis o el mismo Alzheimer, es muy recomendable tener mascotas en casa porque el contacto con las mascotas de manera permanente va a regular a la persona en todo sentido. Emocionalmente le va a brindar mucha estabilidad, mentalmente le va a generar muchas ganas optimistas de seguir adelante, de seguir luchando y por otro lado físicamente le va a ayudar a compensar lo que le está debilitando la enfermedad.
Por ejemplo, en mi caso particular, yo tengo lupus y cuando hay recaídas en esta enfermedad, que es una enfermedad autoinmune que ataca todo el sistema, todo el tejido conectivo, es decir, músculos, tendones, ligamentos, articulaciones y huesos, cuando tenemos recaídas, esto es muy doloroso, es una enfermedad muy incapacitante y esta enfermedad pues lógicamente se tiene que llevar toda una serie de cuadros de laboratorio, exámenes permanentes para saber qué tan terrible está siendo la recaída y después de eso hay que seguir un tratamiento, hay que hacer un tratamiento intensivo para mejorar los síntomas. Y en mi caso, a mí me dijeron en una de mis recaídas que yo tenía que salir de todas mis mascotas, que yo tenía que darlas en adopción. Y el solo hecho de pensar en eso, de que tenía que dar en adopción a mis 7 gatitos y a mis 5 perritos, me hizo caer en una depresión. Así que yo se los digo por experiencia personal, no salgan de sus animalitos porque ustedes estén enfermos, porque la ciencia médica todavía desconoce mucho la parte emocional y es fundamental que la parte emocional esté estabilizada cuando uno está en crisis y más cuando uno no está en crisis todavía más. Pero cuando uno está en una crisis, como en una enfermedad como es el lupus o la fibromialgia o estas enfermedades reumáticas que son tan dolorosas e incapacitantes, con mayor razón el contacto con las mascotas produce un estado de alegría, positividad, optimismo que son súper necesarios para uno mejorarse. De hecho, yo podría decir que una de las razones por las cuales mi enfermedad está controlada es por mis animalitos, porque gracias a ellos yo tengo ganas de levantarme cada día y velar por el cuidado de ellos, darles lo mejor de mí y sacar todo ese provecho positivo de tenerlos en mi vida, de toda su ternura, de toda su alegría, de sus juegos. Simplemente con verlos, mi sistema inmunológico se mejora. Simplemente con estar al lado de mis animalitos, mi sistema inmunológico se mejora. Entonces, eso es fundamental en la enfermedad. Hay que desmitificar, aprovechemos estos programas para desmitificar el hecho de que si estás enfermo tienes que salir de tus animales porque tus animales te van a hacer mal. Lo que pasa con los animalitos es que lógicamente tienes que tenerlos vacunados, desparasitados, con antipulgas, esterilizados, tienes que tenerlos en perfectas condiciones de salubridad para que los puedas tener en tu casa cuando tú estás enfermo. Pero si tú estás enfermo y tus animalitos salen a la calle, los dejas que vayan por ahí y que se puedan contagiar de alguna enfermedad, eso sí sería peligroso para ti. Eso sí sería peligroso porque tu sistema inmunológico está débil y puedes contagiarte fácilmente de cualquier infección. Entonces, desmitifiquemos las cosas. No se trata de que abandonemos a los animalitos porque nos dieron un diagnóstico o porque tenemos una enfermedad ya diagnosticada previamente. No se trata de eso, se trata de utilizar a los animalitos como parte del tratamiento médico y como parte del tratamiento psicoterapéutico que deberíamos tener todos. Ahora también es momento de decir algo interesante y es que hay algunas enfermedades estigmatizadas, muchas más que otras. Y por ejemplo, la fibromialgia es una enfermedad muy estigmatizada. La fibromialgia es un reumatismo de los tejidos blandos, es decir, es un reumatismo del músculo, de la fascia, del tendón y del ligamento. Es un reumatismo de tejido blando, no de articulación propiamente. Entonces, cuando a las personas se les diagnostica fibromialgia, se cree que tienen un trastorno psiquiátrico porque tienen mucho nivel de dolor desbordado cada día y de una manera crónica y permanente. Y es una enfermedad muy limitante, es progresiva, la persona va decayendo muy rápidamente. Lo que pasa con la fibromialgia es que como muchos médicos todavía creen hoy en día, increíble, 20 años después de que la OMS lo declaró como un reumatismo de tejidos blandos, lo siguen viendo como una enfermedad psiquiátrica y por lo tanto lo tratan solamente con antidepresivos. En la fibromialgia también los animalitos juegan un papel muy positivo, es un papel relevante para que el tratamiento sea mucho más efectivo, porque en la fibromialgia lo que ocurre es que como el reumatismo afecta mucho los músculos y los envoltorios de los músculos que se llaman fascias, estas fascias y estos músculos se van contracturando de manera que la persona cada vez se va limitando más en la realización de sus actividades diarias, en la vida cotidiana, en sus cosas más simples. La movilidad se va limitando por la inflamación. La inflamación produce dolor, el dolor crónico produce depresión y estas personas caen en un estadio de degeneración muy grande.
Lo que ocurre con la fibromialgia es que cuando se tiene una mascota en casa, la movilidad no se pierde tan rápido. Es decir, que la persona al acariciar al animalito, al peinarlo, al bañarlo, al jugarle, al acariciarlo, al cargarlo, al establecer ese vínculo afectivo con ese animalito, en ese momento la persona está dándole una orden a su cerebro para que funcionen mucho mejor sus tejidos blandos, para que esos músculos y los envoltorios de los músculos, que son las fascias, funcionen mucho mejor y no se inflamen tanto y no se contraigan tanto. Es maravilloso ver cómo en pacientes con enfermedades reumáticas tener gatos y tener perros es súper importante, porque permite que el nivel de degeneración sea muchísimo más lento. Inclusive podría yo llegar a decir que se llega a detener en algún momento la fase de progresividad de la enfermedad. La enfermedad se detiene, no sigue avanzando a la misma velocidad que estaba haciéndolo antes. Otra cosa que cabría señalar aquí es que en enfermedades como el cáncer la mayor preocupación es el tema de que si la persona recibe quimioterapia, ese animalito pueda llegar a tener alguna enfermedad y la pueda contagiar. Para que eso no ocurra, tenemos que tener nuestros animalitos en casa. Es un error muy grave para cualquier persona, no solamente para los que tengan cáncer o para los que tengan cualquier enfermedad del sistema inmunológico, no solamente para ellos, para todos. Es un error hacer que los gatitos y los perritos se la pasen en la calle, porque o el animalito es de casa o el animalito es de calle, pero el animalito no puede estar en ambas condiciones a la vez. Cuando un animalito está en casa, se puede garantizar la salubridad, se puede garantizar que no ha estado en contacto con animalitos enfermos, se le puede dar la mejor alimentación y los mejores cuidados veterinarios. Pero cuando un animalito sale, en ese momento uno pierde el contacto visual y ya no sabe con qué está contactando nuestra mascota. Ese gatito, especialmente los gatitos, son muy vulnerables en su sistema inmunológico, podría estar siendo víctima de una pelea de gatos y podría contagiarse de enfermedades graves como la leucemia o como la inmunodeficiencia felina, por ejemplo. Entonces, si nosotros tenemos una enfermedad grave, con mayor razón tenemos que tener nuestras mascotas dentro de casa, no fuera de casa, para evitar que se vayan a contagiar de enfermedades graves y que luego estas enfermedades vayan a hacer que nuestro sistema inmunológico se afecte. Aquí también hay que desmitificar algo, y es que las virales de los gatos, es decir, la leucemia felina y la inmunodeficiencia felina, no se contagian a los seres humanos. Uno puede tener perfectamente estos animalitos en casa y tener una vida feliz con ellos, y ellos nunca nos van a contagiar a esas enfermedades. Esas solamente se contagian de gato a gato, entre felinos. Lo mismo ocurre con los perritos tienen que tener todo su esquema de vacunación completo. Si yo tengo una enfermedad grave, lo que tengo que tener es el mayor cuidado con mis mascotas, no salir de ellas, sino tenerle los mejores cuidados veterinarios, es decir, su esquema de desparasitación, su esquema de antipulgas y su esquema de vacunación completo. ¿Para qué? Para que estos animalitos tengan sus defensas altas y no puedan contraer enfermedades que luego vayan a ser catastróficas o problemáticas para mi familia. Cada vez que tenemos pacientes con enfermedades graves, estamos mirando que no solamente es su enfermedad, sino que es el entorno lo que hay que cambiar. Cuando a una persona se le da un diagnóstico de enfermedad grave, lo primero que ocurre es que la persona cae emocionalmente en qué pasó y yo por qué me enfermé y por qué yo. Cae en una lucha emocional y mental de por qué esta persona tuvo que enfermarse y otras no. ¿Por qué yo si yo no he hecho nada malo? En ese momento el entorno, la familia y los amigos tienen que jugar un papel decisivo para que la persona no siga persistiendo en esa dinámica como autodestructiva, sino para que la persona se autoafiance en cosas muy positivas de que no pasa nada. Tienes una enfermedad, pero con el tratamiento adecuado la vas a superar. Y de hecho, antes, cuando se daba un diagnóstico de cáncer, eso era sinónimo de muerte, porque no habían los suficientes recursos tecnológicos, ni médicos, ni científicos, ni farmacológicos para poder hacer un buen tratamiento. Pero cada vez más evoluciona la ciencia médica y con ella la farmacología también, y por lo tanto hoy en día tener un diagnóstico de cáncer para nada es un diagnóstico de muerte. Así que el entorno tiene que entrar a jugar un papel muy importante con el paciente para que le haga caer en cuenta que su diagnóstico no es sinónimo de muerte, para nada, y que tiene tratamiento y que su tratamiento puede ser muy exitoso.
Parte de ese tratamiento que se le debe dar al paciente debería involucrar las mascotas. Ahora, hemos hablado siempre de gatitos y perritos, pero también puede ser un conejo, puede ser un pájaro, puede ser una tortuga, pero sí que hay mascotas que no se deben tener cuando una persona tiene su sistema inmunológico mal. Y esas mascotas son, por ejemplo, los reptiles. Tener víboras en casa, por ejemplo, tener cocodrilos, tener iguanas, para una persona que tiene determinadas enfermedades como el cáncer, pues no es la mejor opción. No es la mejor opción porque estos animalitos pueden ser portadores de salmonela. Lo mismo si una persona tiene cáncer o tiene una enfermedad muy grave del sistema inmunológico y de repente le da por adoptar animales exóticos, no sé, como tarántulas o cosas horribles, no sé, ratas. Estos animalitos no son recomendados como mascotas, esos animalitos no deberían tenerse como mascotas, estos animalitos deberían estar en su ambiente natural, en su entorno natural, porque son transmisores de enfermedades. Entonces, tener una tarántula o una rata no es lo más recomendable para una persona que está enferma, y mucho menos para alguien que está atravesando un proceso de quimioterapia o un proceso de trasplante de células madre o un proceso de trasplante de médula ósea. No es recomendable tener esos animales. También habría que ver algunas especies de pájaros que no son recomendables para personas que estén en tratamiento de quimioterapia. Cuando un paciente está en quimioterapia, lo que ocurre es que su sistema inmunológico está siendo muy agredido para que luche rápidamente contra los tumores que tenga. Y lo que pasa es que termina inmunosuprimiéndose, es decir, que su sistema inmunológico empieza a fallar. Cuando eso ocurre, es especialmente vulnerable para poder ser atacado por una infección. Entonces aquí hay que tener todas las medidas de higiene. Si hay animales que no sean higiénicos, pues no hay que tenerlos. Entonces siempre los plumajes de los animalitos, como por ejemplo las gallinas, pueden ser transmisores de enfermedades y de ácaros, y además las gallinas, los patos y este tipo de animalitos pueden transmitir la salmonela. Entonces no es como lo ideal para tener como mascota cuando una persona tenga estas enfermedades. No queriendo decir que una persona sana no las pueda tener, solo que es preferible tener un pato en el agua, en el lago, que tenerlo en casa. Es preferible tener una gallina en un entorno natural corriendo y comiendo maíz que en un apartamento, en una casa, que no es lo más recomendable, porque no es natural, no es biológicamente apto para el animal. Entonces, tenemos que saber que para que un animalito sirva para una terapia de un enfermo con cáncer o de un enfermo de lupus o de un enfermo de fibromialgia o de un enfermo de accidente cerebrovascular, tiene que ser un animalito con empatía, es decir, con el que uno pueda hacer vínculo afectivo. Digamos que las probabilidades de hacer un vínculo afectivo con una boa o con una, no sé, con una víbora, pues no son los mismos que con los de un perrito. Con un perrito se puede hacer muchísima más empatía, con un gatito se puede hacer mucho más empatía, el vínculo afectivo se establece mucho más rápidamente, más fácilmente, y esto hará que la persona se mejore mucho más rápido. Ahora, está muy bien estudiado científicamente el hecho de que tener un perro en casa o un gato en casa mejoran muchísimo el sistema inmunológico. El solo ronroneo de los gatitos mejora el metabolismo del calcio. Es impresionante lo que hace el ronroneo de los gatitos. El solo ronroneo de un gato puede mejorar un pico de hipertensión que tenga un paciente. Entonces, fíjense que realmente las mascotas más aptas para tener cuando uno está enfermo son perros y son gatos. Ahora, muy importante también señalar que los animalitos como los gatos y los perros mejoran no solamente el metabolismo mineral, es decir, el de los huesos, el de los músculos, sino que también mejoran todo el sistema inmunológico, mejoran también la frecuencia cardíaca y mejoran algo importantísimo que es la frecuencia cerebral. Casi nunca se nos habla de la frecuencia cerebral, pero la frecuencia cerebral es un tema muy importante. La frecuencia cerebral se mide en hercios, en hertz. Y la frecuencia cerebral en la que nosotros deberíamos estar cuando estamos despiertos es de 10 Hz, porque estaríamos en alfa, en ondas alfa. Las frecuencias cerebrales y los hercios se refieren a la velocidad con la que está funcionando el cerebro. Lo que ocurre es que como tenemos una sociedad muy loca, estamos en una sociedad que está permanentemente cambiando a una velocidad súper grande y donde tenemos un exceso de estímulos e hipervigilancia constante, todo eso hace que nosotros andemos altamente estresados.
en una selva, si uno tiene que huir y salvar su vida, en ese momento funciona el sistema noradrenérgico para poder producir hormonas que permitan que uno salga corriendo o luche para salvar su vida. Pero aquí, en las ciudades, en nuestros países occidentales, donde tenemos esta tendencia a estar corriendo y el tiempo no nos alcanza, el día de 24 horas se nos quedó corto para todo lo que hay que hacer y tenemos un exceso de información en los correos electrónicos, en los celulares, en los WhatsApps y en todo lo demás. Estamos tan saturados de información que vivimos altamente estresados. El estrés se verifica a través de un electroencefalograma como una medición altísima de la frecuencia cerebral, es decir, que supera los 30 Hz. Hace un momento dije que la frecuencia cerebral ideal para cuando estamos despiertos es de 10 Hz, porque estamos activos pero estamos centrados. En la medida en que va aumentando esa frecuencia cerebral más de 20 Hz, se va volviendo peligrosa porque quiere decir que estamos siendo solamente reactivos. Quiere decir que todo el tiempo nos estamos sintiendo como afectados, agredidos y tenemos que estar como a la defensiva, tenemos que estar en esa actitud de huir o de luchar, cosa que es absurda porque estamos en la ciudad, acá no va a salir ningún animal a atacarnos, pero por la inseguridad, todo el tema de pobreza, por todo el tema geopolítico que atraviesa nuestro planeta, estamos tan afectados por las noticias y tan afectados por todo lo que ocurre día a día que nuestro sistema nervioso está al tope, está al máximo y nosotros estamos altamente estresados todo el tiempo. Por eso cuando vamos en la noche a dormir, nos cuesta muchísima dificultad conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque tenemos la frecuencia cerebral tan alta que bajarla cuesta muchísimo y venimos durmiéndonos cuando prácticamente tenemos que despertarnos. Esa frecuencia cerebral tan alta, que es sinónimo de una altísima cantidad de estrés, también está representando que tenemos una gran cantidad de hormonas del miedo, de hormonas corticoides en toda nuestra sangre circulando. Y de alguna manera eso genera un círculo vicioso en el que nunca podemos salir de ahí. Las mascotas aquí son especialmente útiles. ¿Por qué? Porque rompen ese círculo vicioso, ese feedback que estaba permanentemente dándose en nuestro sistema nervioso y en nuestro sistema endocrino, y empieza a romper ese ciclo del estrés y permite que nuestra frecuencia cerebral baje nuevamente a 10 cuando estamos despiertos, lo cual va a hacer que cuando sea en la noche, la hora de ir a dormir, podamos acostarnos y conciliar mucho más fácilmente el sueño. Ahora, para las personas que tienen mascotas hiperactivas y ansiosas que dicen, no, pero yo no puedo conciliar el sueño porque mi mascota está permanentemente hiperactiva, permanentemente nerviosa y no me permite a mí descansar. Y además esta persona está enferma de un cáncer o de un accidente cerebrovascular o de una enfermedad reumática como el lupus o como la fibromialgia. Entonces, acá les recomiendo que lleven a estos animalitos a adiestramiento. En lugar de abandonarlos, en lugar de sacarlos a la calle, ellos necesitan nuestra ayuda, ellos necesitan que hagamos un programa de entrenamiento para que logren canalizar esa cantidad de energía de ansiedad que tienen y logren convertirla en vitalidad. Entonces, si yo estoy enferma y tengo un animalito que está siendo conflictivo, la solución no es salir del animalito, sino que la solución es adiestrarlo correctamente, darle el entrenamiento adecuado y permitirle, darle la oportunidad de que se recupere, así como yo también me estoy recuperando de mi enfermedad. ¿Por qué? Porque es que ese animalito es parte de mi familia, es parte de mi vida, es parte de mi entorno y yo no puedo simplemente salir de él como si fuera una cosa. Además, salir de mis mascotas va a afectar gravemente mi enfermedad y va a hacer que mi recuperación sea muy lenta o simplemente no me recupere. Los animalitos son grandes terapeutas naturales, ellos lo traen en los genes, no necesitan entrenamiento para ser terapeutas, son terapeutas emocionales maravillosos, son rehabilitadores emocionales fantásticos, nos ayudan a poder pasar los tragos amargos de la vida, las situaciones difíciles de la vida con mucho más rapidez y facilidad. Y además, estos animalitos nos permiten a nosotros recuperarnos físicamente de una manera mucho más rápido que si no tuviéramos mascotas. Entonces, piénsalo bien, si tienes una enfermedad grave como el cáncer
o enfermedades graves como el lupus, la fibromialgia o accidentes cerebrovasculares, en lugar de salir de los animalitos que tienes, aprovecha que tienes con ellos un terapeuta en casa totalmente gratuito, que además es incondicional y que te va a dar todo su amor y todos sus cuidados y que va a permitir que se reorganice todo tu sistema hormonal, todo tu sistema endocrino, todo tu sistema inmunológico y por lo tanto logres mejorarte mucho más rápido de tu enfermedad. Entonces, los invito, amigos, a que nos consulten a nosotros en nuestra página web que está apareciendo en pantalla, en nuestras redes sociales. Los invito a que nos escriban por nuestro WhatsApp para cualquier duda que tengan. Si ustedes tienen algún diagnóstico de dolor crónico, de fibromialgia, de lupus, de accidente cerebrovascular, de cáncer o alguna enfermedad grave, no duden en contactarnos para que les podamos colaborar, asistiéndolos con consejos maravillosos para que saquen el máximo provecho de sus mascotas.